Ya, ahí, chiquillos. Agentes económicos. Hoy día es 15 de diciembre, ¿cierto? Y el objetivo es comprender la actuación que tienen los agentes económicos en la economía. Esto quiere decir comprender la importancia. Primero vamos a ver cuáles son los agentes económicos. Ya vimos cuáles son los factores productivos. Voy a apagar un poquito mi cámara, chiquillos, para que tengamos más recursos. Ahí sí. Ya, comenzamos entonces con lo de hoy día que son los agentes económicos y la importancia que tienen dentro de la economía. Cuando hablamos de agentes económicos, chiquillos, nos referimos básicamente a eh, tres grandes grupos que definen lo que es un agente económico y cómo se relacionan entre ellos. Agente económico principal, la familia. Agente económico principal, la empresa, y finalmente el Estado. Estos tres grandes grupos se interrelacionan entre sí. Esto quiere decir, estos tres grupos cumplen funciones distintas, pero al mismo tiempo logran relacionarse entre ellas. Todos sabemos que las familias tienen dos funciones principales dentro de una economía. Una función es proveer a las empresas de trabajo, es decir, es su fuerza laboral, arrendarla o venderla a una empresa. Eso permite darle entonces, entregarle a la empresa lo que conocemos como mano de obra. Al mismo tiempo, la empresa, ¿qué hace? Es una remuneración. Esto quiere decir entonces que la empresa también nos entrega algo, la remuneración. Así que la familia entrega trabajo, la empresa entrega sueldo. ¿Qué hacemos nosotros en general los seres humanos con el sueldo? Lo usamos para consumir bienes y servicios. ¿Y quién brinda esos bienes y servicios? Las mismas empresas. Es decir, ahí si se fijan, hay una especie de círculo, hay una especie de flujo. Familia entrega trabajo, familia recibe dinero. Familia gasta el dinero en bienes y servicios que otorgan las mismas empresas. Eso es como en un campo ideal, en un campo utópico. Así es más o menos como funciona. Pero entra alguien también al juego este de las relaciones económicas como agente y es el Estado, es decir, es el país, la institucionalidad del país en sí. Eso quiere decir que el Estado también está presente en las relaciones económicas a través de qué forma de otorgar bienes y servicios desde el sector público, sobre todo servicios, educación, salud, electricidad en las calles, alumbrado público, ¿cierto? Parques, plazas, todo lo que es lo público, los espacios públicos no salieron ni crecieron solos. Obviamente se mantienen a través de un cuidado que lo hace el Estado. ¿Y de dónde saca dinero el Estado para poder pagarle a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos y para poder ofrecer estos servicios que también son públicos? ¿De dónde saca el dinero? Lo saca de los impuestos. ¿Y quién paga impuestos? Las familias y las empresas. Es decir, el Estado también entrega servicios, el servicio de salud, servicio de educación, todos los servicios públicos, el registro civil, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, todo lo que nosotros conocemos como servicios públicos y además también bienes públicos como las calles pavimentadas, como las plazas, los parques, todos esos bienes y servicios los entrega el Estado a las familias y a las empresas. ¿Cómo los financia? Familias y empresas pagan impuestos. Y ahí entonces tenemos esta interrelación entre los tres agentes económicos principales, familia, empresa y Estado. Recuérdenlo bien, ya recuerden bien cuáles son los tres agentes económicos. Familias, empresas, sector público. Son los actores que intervienen en la actividad económica, ¿ya? El sector público, ahí está, era lo que yo les conversaba. Tiene que ver con todos los funcionarios públicos, en el gobierno, en los ministerios,
en los organismos públicos, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, todos ellos son funcionarios públicos, reciben sueldo del Estado y ofrecen un servicio al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, a ellos también se les remunera, a ellos también se les entrega un sueldo. Y ese sueldo y esos bienes, servicios que ofrecen, vienen de los impuestos, se financian con los impuestos. La seguridad social, yo no sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, de las pensiones mínimas garantizadas, o los bonos que se reciben en ciertas ocasiones a través del INP o IPS, que se llama ahora, que es el Instituto de Previsión Social, etcétera. Hay entonces muchos servicios públicos. La gran empresa siempre en un país es el Estado, es el que tiene más recursos económicos, porque los millones de habitantes que pagan impuestos se van para el Estado. Hasta ustedes mismos pagan impuestos. Acuérdense que cada vez que van a un negocio, compran algo y reciben una boleta, ese 19% de lo que pagaron, el 19% en teoría se va al Estado. Por lo tanto, todos pagamos impuestos. Después se pagan los impuestos a los que reciben renta, ¿cierto? Es decir, sueldo, pagan impuestos a las empresas, a las utilidades, etcétera. Es decir, así se financia el Estado. En Chile, el Estado no tiene tanta intervención en la economía como otros países. Esto lo vimos en algún momento cuando vimos cómo funcionaba un poquito la institucionalidad en Chile. En Chile, ustedes saben que existe una constitución que es del año 1980, que aún se mantiene vigente, que ahora hace poquito, ¿cierto? Hace un par de meses o un mes y medio, hubo un plebiscito en que se optó por cambiar esta constitución y se va a empezar a redactar otra. Pero bajo la constitución que todavía nos rige, existe el estado subsidiario, es decir, el Estado subsidia, el Estado no es productor en general de bienes, el Estado lo que hace es subsidiar a los sectores donde los privados no quieren o no pueden invertir. Ahí es donde el Estado interviene. En general en Chile todo es privado. Los servicios de agua, los servicios eléctricos, las compañías de telecomunicaciones, el transporte, lo que conocemos como los bienes estratégicos, que en otros países los maneja el Estado, en Chile lo manejan los particulares. El Estado entonces está más para entregar cierto tipo de servicios y bienestares sociales que tener empresas de por sí. En general, todas las empresas, el Estado las vendió a partir de la dictación de la Constitución de 1980. Y aquí tenemos los agentes entonces económicos. Familia, empresa, sector público. Ojo con lo que dice abajo. Supuesto de partida. Para entender esto, tenemos que entender que esto está concentrado o basado en una racionalidad económica, es decir, pensamos en que todas las personas, empresas y el mismo Estado, lo que hacen es ocupar sus escasos recursos para maximizar su bienestar. Eso es lo que hacen las familias, chiquillos. Nosotros, las personas, entonces, consumimos bienes y servicios, pero para consumir esos bienes y servicios tenemos que tener dinero. ¿Cómo tenemos dinero? Ofreciendo nuestro trabajo para obtener ingresos. Y ahí nosotros tratamos de maximizar nuestro bienestar, es buscar nuestra felicidad, porque ahí vamos eligiendo los bienes según nuestras preferencias, pero también según nuestro presupuesto, es decir, según lo que nos alcanza. Y las empresas, que son las que producen esos bienes y servicios, contratan trabajadores, adquieren los bienes de capital, acuérdense, las maquinarias, las herramientas, la tecnología, ¿cierto? Y ¿qué quiere hacer las empresas? También, así como las personas, nosotros queremos maximizar nuestro bienestar, las empresas lo que buscan es maximizar sus beneficios, es decir, producir utilidades. Las utilidades es la ganancia, es cuando a fin de año una empresa hace la resta o la suma, pero resta todo lo que ganó con todo lo que gastó. Si eso da un resultado positivo,
son utilidades. Si da un resultado negativo, son pérdidas. Por lo tanto, lo que quieren hacer las empresas es recibir utilidades, ganar más de lo que gastan. Por eso, las empresas compran, por ejemplo, los negocios compran a los mayoristas para tratar de comprar más baratos los productos para venderlo a un precio de mercado donde reciban ganancias. Maximizar las utilidades, eso es lo que buscan las empresas. ¿Y qué es lo que busca el sector público? Bueno, de cierto modo, regular un poco el sistema de mercado. Acuérdense que nosotros vivimos bajo un sistema de mercado. El mercado es el que regula los precios, no el Estado. El Estado regula muy poquitos precios, los precios de los servicios estratégicos. Por ejemplo, el Estado regula los precios de la electricidad, regula los precios de el agua, regula el precio del transporte, pero si yo me voy a comprar un Super 8, el Estado no dice cuánto me van a cobrar por el Super 8. Si me voy a comprar una casa, el Estado no dice cuánto vale esa casa. Si me voy a comprar un auto, no es el Estado el que pone el precio. Obviamente el precio lo coloca siempre el vendedor y lo coloca de acuerdo al mercado. Por lo tanto, lo que hace el Estado es tener leyes y políticas económicas para que las personas tengan más dinero, pero que tengan más dinero para que también puedan consumir más. Al consumir más, van a activar la economía porque las empresas van a producir más bienes y por lo tanto van a necesitar más trabajadores. Así funciona un poco la economía de mercado o de libre mercado, que es lo mismo que es la que tenemos nosotros. Que acuérdense, yo les comenté, se contrapone a la economía centralizada o comunista. La economía centralizada es donde el Estado regula todo. Aquí regula, pero a través de mínimas leyes, a través de precios solamente a servicios estratégicos, ofrece también bienes y servicios. Acuérdense que el Estado ofrece salud gratuita, educación gratuita. Uno puede discutir por la calidad, por la pertinencia de esta educación o salud, pero la ofrece. Existen los colegios públicos, existen los hospitales públicos. Ahora, si son buenos o malos, bueno, ahí es donde el Estado tiene que tener mayor preocupación. Y a través del cobro de impuestos, el Estado recibe dinero, pero igual lo que hace es corregir las desigualdades, porque la idea es que los que más tienen paguen más impuestos y los que menos tienen paguen muchos menos impuestos. Esa es la idea. El rico tiene que pagar más impuestos que el pobre. Así se disminuye un poco la desigualdad y además el Estado obtiene los recursos. Porque ¿qué busca el Estado? ¿Cuál es su objetivo? Maximizar el bienestar general, es decir, buscar el bienestar de todos los habitantes de un país, corrigiendo desigualdades y utilizando los recursos de manera eficiente. Eso es lo que busca un Estado en una economía de mercado. Acuérdense que eso es lo que nosotros tenemos, una economía de mercado. Relaciones entre los agentes económicos. Ya les expliqué yo entonces que hay una relación según lo que yo ofrezco al otro agente y lo que yo recibo del otro agente. En general, los agentes de mercado se relacionan, perdón, los agentes de la economía se relacionan en dos mercados, uno de bienes y servicios y otro de factores de producción. ¿Cuáles son los mercados de bienes y servicios? Bueno, es lo que las familias compran a las empresas a través del cambio de dinero, ¿cierto? Lo que les decía recién, yo trabajo para una empresa, me paga un sueldo y yo con ese mismo sueldo le compro bienes y servicios a las empresas para las que trabajo. Eso es un flujo, es un círculo. Ya lo vamos a ver más adelante, que se llama flujo circular de la economía. Pero al mismo tiempo hay un mercado de factores de producción, que ahí es donde entra lo que vimos la clase pasada, los factores de producción. Acuérdense que ahí estaba entonces el capital humano, es decir, el trabajo de las personas, que es ocupado en empresas que son dueñas del capital
y de los recursos naturales. Así que ahí está entonces estos flujos. Uno real, que es el movimiento de bienes y servicios y factores de producción, y hay otro mercado que es el mercado monetario, o sea, o el flujo monetario, ¿ya? Ahí es donde se ve el movimiento de dinero. Sus papás seguramente se los dicen siempre. Reciben un sueldo y no se dan ni cuenta y ya se fue el sueldo. ¿Por qué? Porque hay que pagar cuentas, porque hay que comprar comida, porque hay que pagar el dividendo o el arriendo, porque hay que echarle benzina al auto o hay que pagar la micro y el metro. Es decir, recibimos dinero, pero inmediatamente tenemos que gastar. Ahí está entonces el movimiento de dinero. Yo recibo dinero de las empresas donde trabajo, pero al mismo tiempo me las estoy gastando en las empresas para las que trabajo. Eso es un poquito el flujo. Y aquí viene, chiquillos, lo que vamos a ver, que es este flujo, estas relaciones, que es el flujo circular de la renta. Ya lo vamos a ver a través de, primero, un pequeño video de un par de minutitos. Hoy, ¿dónde tengo el video? Acá. Déjenme que primero voy a dejar de compartir para cambiarme a el videito. No, no es este, es este. Y voy a compartir sonido de la computadora. Ya, yo supongo que ahí se está viendo, ¿cierto? Flujo circular de la renta. Son los movimientos de capital correspondientes a los pagos que hacen las empresas a las familias a cambio de su trabajo u otros factores productivos, y los que hacen las familias a las empresas para comprar sus bienes y servicios. Diagrama de flujo circular de la renta. En este diagrama intervienen dos agentes económicos, las economías domésticas y las empresas. Estos dos agentes intervienen en dos mercados: mercados de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. Antes de continuar explicando el diagrama del flujo circular de la renta, es conveniente saber la definición de mercado que se le da en economía. Tenemos que mercado es cualquier medio, físico o virtual, que permite que compradores y vendedores se pongan de acuerdo para intercambiar bienes, servicios o cualquier otra cosa a un precio determinado. Aclarado este punto, continuamos con el diagrama del flujo circular de la renta. Los flujos que tienen lugar entre estos dos agentes y estos dos mercados son de dos tipos. El primero de ellos, flujos reales, que corresponde a los movimientos de factores de producción, bienes y servicios. Y en este diagrama lo estaremos representando con una flecha de color azul. El segundo corresponde a los flujos monetarios y representa los movimientos monetarios, y lo estaremos representando con una flecha de color rojo. Entonces tenemos que las economías domésticas son las dueñas de los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Las economías domésticas venden los factores de producción, tierra, capital y trabajo en los mercados de factores de producción a las empresas. A cambio, reciben renta, salarios y beneficios. Con los factores de producción que las empresas han comprado a las economías domésticas, fabrican bienes y servicios y lo venden en el mercado correspondiente. Las economías domésticas, aprovechando la renta generada por la venta de sus factores de producción, compra los bienes y servicios que las empresas han producido. Y esto representa para las economías domésticas un gasto. Y para las empresas, esto representa un ingreso. Y es así como las economías domésticas adquieren los bienes y servicios. Ahora se incorpora un tercer agente al diagrama del flujo circular de la renta, y es el sector público. Y el sector público capta una parte de la renta que se genera en este flujo circular de la renta a través del impuesto. Y es que pagamos impuesto en todas las partes de este flujo circular de la renta. Pagamos impuesto cuando cobramos nuestro dinero, pagamos impuesto cuando gastamos nuestro dinero, y las empresas pagan cualquier tipo de impuesto. Es así como este impuesto fluye hacia el sector público, que luego es retribuido a través del gasto público. Hablamos de servicios,
pensiones o cualquier otra cosa. En la Ya, chiquillos. Ahí entonces nos explicaron y yo les voy a poner ese diagrama nuevamente. Esperen un segundo, acá. Vamos a poner este que es el otro, que es el mismo que vimos ahí en el video. Ahí va, que lo vamos grande y terminemos ya con esto la clase de hoy día. Si se fijan, chiquillos, entonces, el flujo circular de la renta habla de estos mercados. El mercado de bienes y servicios, que está en el sector superior, y el mercado de factores productivos, que está abajo. Las familias venden los factores productivos, entre ellos el trabajo, las mismas familias venden las tierras, los recursos naturales en un principio fueron de familias, ¿cierto? Y se lo venden a las empresas que pagan rentas. Esas rentas puede ser el salario, la remuneración, o la misma renta o el precio que pagan por estos factores productivos. Pero al mismo tiempo, con estos factores productivos, la empresa ofrece bienes y servicios, ¿ya? En el mercado de bienes y servicios, y las familias pagan por esos bienes y servicios y son recibidos por las familias. Todo esto a un precio. ¿Y qué hace el sector público entonces? A través del cobro de impuestos a las familias y a las empresas, ofrece bienes públicos, bonos, servicio social a las familias y también bienes públicos y a veces subvenciones a las empresas. Es decir, ayuda a ambos agentes, pero también le cobra a ambos agentes. De eso se trata entonces el flujo circular de la renta y de eso se trata entonces el, la relación que existe entre los agentes económicos. Por lo tanto, chiquillos, tenemos que, déjenme iniciar mi video, ahí. Tenemos entonces que en la prueba del día jueves, acuérdense que va a ser el día jueves, hoy día tienen física, mañana matemáticas y el jueves tienen historia. El día jueves en la prueba va a entrar entonces todo lo que vimos de economía desde la primera clase. Todas esas clases que yo pasé, que además de ya estar en YouTube, a excepción de esta que la subo ahora, yo les mando ahora un correo. Y en ese